A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles. Vamos al inicio de la semana productiva y lo vamos a hacer como siempre trayendo a la mesa de discusión temas de interés para usted. Quédese con nosotros, vamos a tratar de hacer un recorrido por todos los acontecimientos que ha vivido el país en los últimos 15 días y por supuesto entrar de lleno a la cuenta regresiva que tienen los diputados para cumplir con una tarea pendiente y a saber si lo van a hacer con tanto relajo que hay en la Asamblea y con las prioridades que parece ser que no son las necesidades del pueblo salvadoreño de los diputados. Por lo menos en el tema de la nueva ley de reconciliación nacional, les van quedando exactamente, hoy es 17, les van quedando exactamente 11 días, ¿Será que logran cumplir con el plazo fatal dado por la Sala de lo Constitucional, que es la segunda extensión, si la memoria no me falla, que hace la Corte Suprema de Justicia? Y bueno, como ya les dije y les recalco, vamos a hablar también de otros tópicos que han sido, por supuesto, y que han acaparado la atención mediática de la opinión pública y de todo el país en general en las últimas 2 semanas. Por favor, acompáñeme al foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, aquí estamos en el lunes 17 de febrero del año 2020, que agradecido de que esté con nosotros y... Siempre en la sociedad, por supuesto, hay diferentes maneras, opiniones, corrientes de pensamiento, usted lo quiere. Ahora, lo que siempre sí hemos discutido es si la Constitución aguanta que sus conceptos se estiren tanto, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu del constituyente cuando se construyó esta Constitución? Lo que sí es cierto es que esta Constitución fue creada por aquellos que fueron partícipes o que fueron protagonistas activos del pasado conflicto armado. Eso no hay duda, que tenemos que dejarlo claro que así fue, o al menos una parte, ¿verdad?, de los que participaron en el conflicto armado sí tuvieron una participación activa en esta Constitución, que para muchos es una Constitución agotada, un sistema agotado que necesita ya de una refundación de la República, que significa dinamitar todo lo que se ha construido hasta el momento en cuanto al sistema y empoderamiento y desarrollo de las actividades que tienen o responsabilidades que tienen cada una de las instituciones en nuestro país. Bueno, es interesante, digo, lo que vamos a poder abordar porque son otros puntos de vista, ¿verdad? Y lo que se trata es que usted también tenga visiones, corrientes, maneras de pensar diferentes para que tome las mejores decisiones. Bueno, doy la más cordial de las bienvenidas a Pedro Martínez, abogado de la República. Y te agradezco que estés con nosotros. En medio platicábamos antes de entrar al aire, ¿verdad? Y ya me estás dando más o menos unas pinceladas de cómo estás viendo tú la crisis institucional que está viviendo el país. Bienvenido, Pedro. Gracias, José. Un gusto estar acá con ustedes, muy amable. Bueno, con nosotros también aquí Benjamín Cuellar, miembro del Laboratorio contra la Impunidad. Ya no le digo exiduca porque se enoja. No, ya te dije qué es lo que me da. Sí, mejor no digas, por favor, al aire. Bienvenido, Benjamín.
Gracias por la invitación, José. Un gusto siempre. Bueno, vamos a anunciarles que ya está la transmisión en Facebook Live. Me agrada que cada día por ese medio estamos captando mayores niveles de audiencia con la gente que está conectando por la principal red social que es utilizada por los salvadoreños, como es Facebook, en la página Noticieros TVM y Televisión Migueleña. Por favor, conéctese, comparta y comente. Vamos a llegar a la mayor cantidad de personas. Y hágame usted, por favor, ese favorcito, valga la redundancia, de poder tener mayor actividad en esta red que está creciendo. Les digo, cada día son más personas que por medio de esa vía están conectando con nosotros. Y siempre recordarle que el reprise de la entrevista a las 8 de la noche de lunes a jueves, viernes un horario especial, 10 de la noche, más o menos por esa hora. Y más adelante el segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608, teléfono en el estudio 2263-2608 y por supuesto la cuenta de Twitter de la televisora @noticierostvm y @forotvm, la del programa. Bueno, este fin de semana logramos ser a nueva cuenta testigos, Pedro, de otro episodio de el llamado que se estuvo haciendo de la insurrección. La Constitución de la República establece que el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección cuando se ha roto el ordenamiento constitucional, dice, y para restablecerlo el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección. De este tema de la insurrección hemos hablado mucho. No sabemos si la insurrección es un concepto en el que un pueblo, como lo vimos en Chile, ¿verdad? En Chile se desató una anarquía después de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunciara aumentos a la tarifa del transporte público de pasajeros. Y desde ahí ya no se detuvo una serie de hechos que implicaron desobediencia, vandalismo, quema de estaciones de trenes, autobuses, una cosa bastante difícil. Entonces, lo que ha habido aquí es llamados de personas muy particulares para poder participar en concentraciones en contra de un órgano de Estado, ¿verdad? ¿Qué ha antecedido esto? Lo ha antecedido el hecho de que el presidente también convocara a una masiva concentración en frente de la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados para que le aprueben un préstamo de 109 millones, invocando el artículo 167 de la Constitución, numeral 7, si no me equivoco, Sí. que dice, por supuesto, que el Consejo de Ministros, del cual es miembro el presidente, pueden convocar a una sesión extraordinaria de los diputados cuando un tema de país, cuando un tema de urgencia nacional lo requiera. Ahora, ¿cuál es tu manera de pensar en relación a lo que otros abogados han justificado, que es el hecho de que las Fuerzas Armadas, que el presidente ingresara con un gran nivel de seguridad y Fuerzas Armadas y policías al Salón Azul? Porque hasta hoy continuamos teniendo pro y contras. Digo, quizás la comunidad jurídica está dividida en relación a esto, pero ¿cuál es tu visión de ver toda esta crisis institucional que todavía ayer tuvo su episodio frente a la Asamblea Legislativa? Bueno, mira, Josué, el asunto es que se han dado ya varias opiniones aquí en tu programa, interesante, Sí. ¿verdad? La semana pasada estuve pendiente. Yo concuerdo con el hecho de que esta facultad que establece el artículo 167, numeral 7 de la Constitución, es una facultad extraordinaria. No es una facultad ordinaria en la que el presidente, a través del Consejo de Ministros, pueda convocar a la Asamblea Legislativa cuando lo requiera, cuando lo desee, cuando cree él, interpreta que es de interés nacional. O sea, no es así, porque entonces estaría violentando las facultades de otro órgano del Estado y se estaría violentando la independencia que establece la Constitución y el contrapeso, los contrapesos de los órganos. Eso es importante, pesos y contrapesos de los órganos. Entonces, esta Constitución fue hecha en 1983, entró en vigencia en 1983 durante el conflicto armado,
Entonces tiene rezagos de 1962, de la Constitución del 62 todavía. Y se dejó eso, ese artículo se dejó, porque estábamos dentro de un conflicto armado, estábamos dentro de una guerra civil, y se pensó que en algún momento, que por estar sitiada la ciudad, por estar en una situación como la ofensiva, por ejemplo, del 89, un caso muy claro, donde no había posibilidades de que la institucionalidad funcionara de acuerdo u ordinariamente funcionara normalmente. Entonces esa facultad estaba ahí para que el presidente de la República, viendo la necesidad de las circunstancias, pudiera realmente convocar a la Asamblea Legislativa. Eso ya no se dio en esta época de 2020, en este siglo ya no se da esas circunstancias. Hay una interpretación muy llana de la Constitución en ese sentido, sin tomar en cuenta que es una situación extraordinaria la que se debe dar. Pero la forma como fue interpretada es como, bueno, yo puedo convocar cuando quiera y hacer que lleguen cuando quiera, a la hora que quiero. Y eso ya no es. No es ese el espíritu realmente de la Constitución, y por la razón que se presentó ese artículo y se redactó y se dejó en aquella época. La verdad es que el peligro es que lo extraordinario se convierta en algo ordinario y se convierta en una instrumentalización de la institución del Estado, en donde facultades que no son realmente las que el constituyente estableció se están ejerciendo de manera arbitraria. En ese sentido fue mal convocado ese artículo. Realmente yo recuerdo que la justificación fue del presidente esta. O sea que ustedes cuando nos dicen que no, nos están citando la Constitución, pues nosotros también vamos a citar la Constitución. Y entonces hacen una interpretación muy llana del asunto, se dejan ir por una mala asesoría, han dicho muchos acá, yo concuerdo con eso. Sí puede llamarse asesoría. Y hay que decir también que el tema de la militarización de la Asamblea es grave, ¿verdad? Eso no es como lo han dicho los funcionarios, que el presidente llegó con su seguridad presidencial. No es cierto. Habían francotiradores en las azoteas de los edificios desde temprano. Hay fotos de eso, ¿verdad? Y la seguridad de la Asamblea realmente fue retirada, fue privada en un lugar para que no tuvieran ninguna posibilidad de reaccionar a nada. No había forma de hacerlo. Todas las calles aledañas estuvieron militarizadas durante toda la mañana temprano, y además las llaves, lo del tema de las llaves, es que hasta un helicóptero iban a mandar a traer al pobre señor de las llaves para que fuera a abrir. Entonces, entrar con esa cantidad de militares a la Asamblea fue realmente algo que yo pensé que no iba a volver a ver realmente, ¿verdad? Después de los acuerdos de paz. Pero el problema es que acá se han dejado muchas tareas pendientes, y en ese sentido el fortalecimiento institucional todavía es muy débil. Realmente aquí cualquiera puede hacer lo que quiera y decir lo que quiera y poner a temblar este país, como sucedió en ese momento en el que a punto se estuvo de dar un golpe. Realmente implica una situación grave eso. Y el tema de la insurrección, en teoría, la idea de la insurrección es cuando las instituciones del Estado no funcionan, cuando es un caos, cuando el mismo presidente de la República está violentando los derechos del pueblo, ¿verdad? Pero por suerte, aunque un poco tardado, las razones por el fin de semana, por suerte, la Sala de lo Constitucional sacó una resolución que me parece a mí muy buena realmente. Como digo, un poco tardado porque fue hasta el día lunes, pero pudo haberse reunido también extraordinariamente, se me ocurre a mí, por las circunstancias, ¿verdad? Pero tampoco, ahí hay detalles importantes que hay que revisar, porque entiendo que hasta el día lunes, tempranito a las 8 de la mañana, fue llevada la demanda de inconstitucional a la Sala, entonces no podía conocer antes la Sala en ese sentido. Pero la resolución al final por lo menos pone un paro, ¿verdad? Por el momento un paro temporal con medidas cautelares, en donde claramente la Sala expresa que no se debe utilizar ni la policía ni la Fuerza Armada para situaciones políticas. Ahí donde también es grave el hecho de que no se haya hecho un análisis por parte de las instituciones del Estado como la Fuerza Armada y la policía, en donde tengan la capacidad de decir hasta dónde mis facultades llegan y hasta dónde puedo obedecer una orden que no sea legal. Ahora, Benjamín, ¿hasta dónde llega la subordinación de las Fuerzas Armadas a su comandante general? Porque ciertamente vimos videos del ministro de Monroy diciendo que él era obediente a las órdenes del presidente, que cumpliría y que solo estaba esperando instrucciones. Pero también la ley dice que el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Pero te pregunto, ¿hasta dónde llegan las facultades y hasta dónde el ministro de la Defensa puede obedecer una orden que le da su comandante general? Es obediente, no deliberante, y tiene otra característica en la Constitución de la Fuerza Armada, entonces tiene que obedecer.
Pero yo... O sea, por eso digo, entonces el ministro estaba cumpliendo una orden que le dio el presidente de la República porque la Fuerza Armada es obediente. Pero termino. O sea, una orden ilegal, ¿verdad?, no tiene por qué obedecerse, ¿sí? El extremo es la penúltima homilía de Monseñor Romero cuando le den una orden de matar, ¿verdad? O sea, no se debe cumplir. Pero aquí no estamos hablando de matar. O sea, quizás si se hubieran encandilado las cosas, incendiado, a saber qué hubiera pasado. Pero no, pero es una orden ilegal también. Y aquí ese es el tema de la obediencia debida, que ya hay mucha doctrina, mucha jurisprudencia al respecto de que ese no se puede alegar cuando hay violaciones constitucionales o violaciones de derechos humanos. Entonces, es un buen debate, habría que ser un buen debate, pero serio, ¿verdad? También no porque alguien me paga o estoy al servicio de alguien, interpreto la Constitución como quiero. Yo solo quisiera agregar lo que decía Pedro con relación en cuanto al tema de la Constitución, que antes la Asamblea Legislativa sesionaba por periodos, ¿sí? Entonces tenía un periodo de tal fecha a tal fecha. Después había una especie de receso, correcto, ¿verdad? Entonces, mientras estaba en receso podía suceder algo de emergencia, de interés nacional, ¿verdad?, que realmente ameritara convocar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Por cierto, entre paréntesis, de los constituyentes que aprobaron la Carta Magna de 1983, no solo hubo quienes fueron actores de la guerra, sino que también fueron víctimas, ¿verdad?, que murieron, fueron asesinados. Recuerdo del doctor Francisco José Guerrero, creo que fue asesinado también. Él era presidente de la Corte Suprema, cuando lo asesinan, pero antes había sido constituyente. Entonces, Chachi Guerrero. Sí, Chachi Guerrero, sí. Entonces, yo quiero agregar algunas cosas al respecto, ¿verdad?, ya más allá de lo que me planteaba. Primero, miren, hay que conocer la historia de este país. El 9 de febrero de 1980, 40 años antes de esa llamado a la insurrección, que a mí me da risa decirle así, ¿verdad? El mayor Roberto Dawison estaba leyendo en algunos canales de televisión, ¿verdad?, en un campo pagado, así, no, un programa pagado, ¿verdad?, la lista de los nombres de los enemigos de la patria, comunismo, que querían destruir, ¿verdad?, el sistema democrático de El Salvador. 15 días después mataron al primero de la lista, ¿verdad? Fue asesinado en su casa, incursionó un escuadrón de la muerte tipo comando en la madrugada del 24 de febrero, 15 días después. Su nombre, Mario Zamora Rivas, Procurador General de la República. El segundo nombre de la lista fue asesinado un mes después exactamente. Se llamaba Monseñor Óscar Arnulfo Romero. O sea, este país tiene una historia. ¿Leyó Dawison? ¿Esos la nombres lista, estaban sí, en la lista? no, dos nombres, eran como no, claro, un montón. pero Monseñor hasta Óscar, mi hermano iba ahí, que era director del Socorro Jurídico. Pero Monseñor Romero estaba en la lista que leyó. Era el segundo en la lista. Y así, mataron primero a Mario Zamora, después a Monseñor Romero. Entonces, este país tiene una historia, hay que aprender de la historia y no hay que jugar con fuego, ¿verdad? Yo sí creo que esa es la recomendación, lo decíamos. Yo lo dije toda la semana pasada, fíjate, Benjamín. Yo lo recalqué, yo hice mella en el asunto de que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. Y es prácticamente lo que tú estás planteando. Y la historia salvadoreña es muy dolorosa, ¿verdad? Pero ¿por qué no te gusta el concepto de insurrección? Porque insurrección. ¿Qué es lo que estamos viendo en las calles con estas expresiones de concentraciones masivas? Que para ti no es una... Masivas, por favor. Bueno. Masiva fue la concentración del 22 de enero de 1980 también, que ya cumplió 40 años, que fueron casi 300,000 personas, sin redes sociales, sin buses, sin acarreados, ¿verdad? A mí me consta, yo tengo personas confiables que trabajan en el gobierno, ¿verdad?, que han sido llevadas obligadas, ¿verdad? Y la mayoría eran obligadas. También han dicho, la gente estaba molesta y la gente se empezó a ir antes de que terminara la cuestión esa. Entonces, es una insurrección. Y a la insurrección no llama el presidente. O sea, el pueblo es el que se insurrecciona. Ya Pedro daba el concepto más o menos de la insurrección. Y también yo quiero plantear que aquí en El Salvador, por lo menos de lo que yo me acuerdo, en 1979, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿verdad?, se tomó San Antonio, Santo Tomás, ¿verdad?, y creo que San Marcos, ¿verdad?, y llamó al pueblo a la insurrección. El pueblo no se insurreccionó.
En 1981, para la primera ofensiva final, porque después se le cambió el nombre y dijeron que era ofensiva general, porque no funcionaba. Entonces se llamó al pueblo a la insurrección y tampoco el pueblo se levantó en armas. Tercera, la ofensiva final que mencionaba Pedro, hasta el tope, de 1989, de noviembre de 1989, se llamó al pueblo a la insurrección y el pueblo no se insurreccionó. O sea, aquí lo que se necesita es el pueblo y su organización, que es diferente, para que sepa cómo y cuándo y por qué defender sus derechos y para qué, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es que también, claro, que también es importante que se tenga claro esto. Y ya viendo lo que pasó hace una semana, el domingo 9 de febrero, ahí en el patio, en la calle, frente a la Asamblea Legislativa, o a un lado de la Asamblea Legislativa, porque no era el espacio grande, era una calle. Viendo lo que pasó, ya el presidente de la Asamblea Legislativa había dicho previamente que se iban a reunir el sábado, y se reunieron el sábado, y que iban a continuar la reunión el domingo. Ahí le estaba diciendo, mire, presidente, no se preocupe, ya vamos a trabajar esto. Pero no, se siguió con el capricho, ¿verdad? Y ya por ahí hay caricaturas, hoy lo le dicen memes, pero caricaturas de que Dios le habló, ¿verdad? Y sale la foto del embajador de Estados Unidos diciéndole Dios, ¿verdad? Entonces, es que yo estoy convencido de que es eso. Aquí las cosas se arreglan cuando la mano de Estados Unidos, la mano que mece la cuna, ¿verdad? Mece la cuna, ¿verdad? Así se arreglan las cosas, entre comillas, porque ahí están latentes. Y entonces, bueno, ya lo de ayer ya, para mí ya no merece ningún mayor comentario, ¿verdad? O sea, eso de insurrección no tiene nada. A calzón quitado, para ti esto no es ninguna insurrección. Para nada, para nada. No tiene los elementos de una insurrección. Para nada. O sea, que tiene que haber violencia, debe haber anarquía, debe haber... No necesariamente, aquí lo que han habido son golpes de Estado, ¿verdad? No ha habido insurrección. Golpe de Estado de 1979. O sea, la juventud militar. Pero el artículo 87, o sea, invocar el artículo 87 para decir que el pueblo tiene derecho a la insurrección. Sí, pero ese no es el pueblo que estuvo ahí, ni al domingo pasado, ni este domingo. Eran 5,000 gentes, el pueblo salvadoreño es de 6 millones de personas o más. Insurrección fue la de Nicaragua contra Somoza, por favor. Acordémonos de la historia. Esa fue insurrección. Entonces, y ayer menos, vamos a hablar de insurrección. O sea, tengamos claro que aquí solo ha habido golpes de Estado, por lo menos de lo que yo me recuerdo del siglo pasado, han sido golpes de Estado, ¿verdad? Quizás lo que podría interpretarse como una insurrección, ¿verdad? O como una acción insurrecta, ¿verdad? Fue la huelga de brazos caídos en 1944 contra Martínez, contra el general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Que forzó o lo obligó a dejar el poder que lo había sostenido durante 14 años. Él había roto el orden constitucional, ¿verdad? Y el pueblo hizo lo que tenía que hacer. Pedro, ¿el presidente está mal asesorado entonces de materia constitucional? Definitivamente, ahí se equivocaron. Me parece que fue una interpretación muy ligera. Digo, porque interpretaron 2 artículos más un literal, ¿verdad? Que es el artículo 187. 87 de la insurrección. Y el 167 ordinal 7. Sí, lo que pasa también que se dan circunstancias interesantes que creo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué la Fuerza Armada está todavía en las calles haciendo tareas de seguridad? Desde julio de 1993, la Fuerza Armada está en las calles y en tareas de seguridad. En aquel momento podía de alguna manera justificarse por el cambio, por la policía, que se iba a haber una nueva policía que estaba trabajando, que se iba a implementar. Perdón, entre paréntesis, porque también después de la amnistía los índices de homicidios eran altísimos. Sí, eran sumamente altos, sumamente altos. Pero lo que quiero decir es que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró que el uso de la Fuerza Armada para tareas de seguridad es constitucional bajo ciertos parámetros. Y lo que sucede es que solo nos quedamos con eso. La Sala declaró que la Fuerza Armada puede hacer tareas de seguridad, pero la Sala de lo Constitucional, Josué, en ese momento, en esa resolución, dijo que ante la aprobación de las medidas extraordinarias del gobierno anterior, dijo que como se autorizaban por la Asamblea Legislativa medidas extraordinarias y tareas de seguridad de la Fuerza Armada por un periodo de tiempo,
la sala ordenó que una vez terminado el periodo para el cual habían sido autorizados que la Fuerza Armada estuviera en las calles haciendo tareas de seguridad, hubiera un informe que fuera revisado por los diputados de la Asamblea, y solo si se habían cumplido y se establecía que había necesidad de seguir manteniendo la Fuerza Armada en tareas de seguridad, es que podían continuarse con esa dinámica de mantener a la Fuerza Armada en las calles. Pero eso no se ha hecho. Tú no has visto en ningún momento que se hayan ampliado el plazo para que la Fuerza Armada siga haciendo tareas de seguridad. Tampoco han discutido, tampoco hemos visto que haya un informe de lo que, ¿cómo diríamos?, de que ha sido efectivo y que se mantienen los resultados y que se mantienen las condiciones, o que es necesario seguir ampliando otro plazo. Eso es lo que ordenó la sala, que hubiera un constante análisis del trabajo que está haciendo la Fuerza Armada, de la necesidad de mantenerla, y solo así volver a dar otra autorización. Pero no se ha hecho. Se ha mantenido la Fuerza Armada en las calles con los números de efectivos que hay, y eso provoca que nos parezca tan normal que la Fuerza Armada esté en la calle, lo cual no debe ser así, lo cual sabemos claramente que eso le toca a la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, claro, de repente vemos a la Fuerza Armada en las calles, ya no nos extraña. Cuando una persona extranjera viene a nuestro país, sí se extraña, sí le llama la atención mucho encontrar gente, mucha gente armada, mucha Fuerza Armada en la calle y con armas largas, no solamente con la presencia de la Fuerza Armada, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí también tiene que ver, porque esas circunstancias generan que lo que no es normal nos parezca normal en este país. Después del artículo 167, numeral 7, que tanto han invocado para lo de la coyuntura actual, el artículo 168 de la Constitución y el numeral 12, ¿verdad?, de ese artículo 168 dice que el presidente puede disponer de la Fuerza Armada para la defensa de la soberanía del Estado, de la integridad de su territorio, excepcionalmente si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el presidente de la República podrá disponer de... Y entonces dice que constitucionalmente tiene que presentar informe, ¿verdad? Y tiene que ser excepcionalmente. Esa excepcionalidad, ya lo dijo Pedro, está vigente desde julio de 1993. O sea, ya casi vamos a llegar a los 20 años de una excepcionalidad. No puede ser, no puede ser. No, y además la sala ya ordenó que se hagan estos análisis, se hagan estos informes. No, pero la Constitución ya lo decía, claro, desde antes. Así es. Vaya, he escuchado, Benjamín, a otros opinólogos decir que, y por supuesto, opositores del presidente, decir que el presidente está utilizando la Constitución para fines políticos y electorales, pero no tiene nada que ver esto con insurrección. ¿Tú compartís eso? Primero, no me metas en el cuchumbo ese de opinólogo. No me refiero a ti, o sea, pero hay otros que están opinando, que son opositores del gobierno, que aseguran que el presidente está haciendo un peligroso uso de instituciones como las Fuerzas Armadas para fines políticos electorales, presionando a otros órganos de Estado, y que en este tema de yo te hago y yo te hago la revancha y todo lo demás, hay un escenario tenso que pudiera ser pero muy delicado. Mira, todos sabemos de que las elecciones del 2021 están a la puerta, ¿sí? Ya a la vuelta de la esquina, como dicen, y que también sabemos cómo labró su camino hacia la presidencia el señor Bukele, ¿verdad? O sea, haciendo cosas que claramente estaban dirigidas a eso, la manzana, el no sé qué, pelearse con el FMLN, etcétera, etcétera, estaba dirigido a eso, ¿verdad? El mismo montarse en gana también, ¿verdad? Retrasar la inscripción, ¿verdad?, del partido, Nuevas Ideas, porque no fue necesariamente el Tribunal Supremo que lo retrasó, ¿verdad? Entregaron tarde algunas cosas. Entonces, por lo menos lo que parece de su actuar es precisamente eso, es que hace las cosas calculando, ¿verdad? Y ahorita su cálculo principal es la elección del 2021, entonces, en la cual quiere tener mayoría. Yo lo he dicho, ¿verdad? Comentado con algunos colegas y amigos, ¿verdad?, que el 2021 no creo que gane con mayoría absoluta, ¿verdad?, más después de esto que ha ocurrido, y que con mayoría simple la gente
siempre va a tener las mismas grandes expectativas, porque va a decir, ya tiene su fracción, ya tiene mayoría, y si no cumple, ¿verdad?, la caída va a ser, ¿verdad?, antes que los otros partidos. Entonces, yo creo que el llamado a la población, más que a la insurrección, tiene que ser a la indignación, ¿verdad?, a la indignación frente a todo el manoseo que se hace de las instituciones, de la política, que la ensucian, para que de esa indignación surja la acción del pueblo, de la sociedad salvadoreña, que se organice, ¿verdad?, que defienda sus derechos, que demande el respeto a su dignidad, porque si no, vamos a seguir en la de no acabar. Yo espero que este periodo presidencial determine ya el fin del mesianismo político autoritario en el país, ¿verdad? Yo espero que termine. Ya tuvimos a Duarte, ya tuvimos a Funes, ya tuvimos a Saca, ya tuvimos a Flores, ¿verdad? Ahora tenemos que ya con esto se acabe, ¿verdad? Y que la gente reconozca que solo a través de su organización y su lucha va a hacer valer sus derechos. Así de fácil. Y para eso no hay necesidad de violencia. Yo creo que pero sí la se gente, está usando. pero la gente, bueno, llevar a la presidencia al presidente Bukele es una expresión de que la gente sabe cómo premiar o cómo castigar políticos. ¿Verdad? Mira, perdón, pero le decía a Pedro, pero yo solo digo, o sea, el hartazgo al que llevaron a la sociedad salvadoreña esos dos partidos que desde hace 30 años casi Por eso digo. firmaron el acuerdo de Ginebra, que decían que iban a terminar la guerra, la terminaron, pero el país siguió lleno de violencia y de guerras. Iban a democratizar el país, no lo democratizaron para nada. Lo poquito que me democratizaron lo hicieron humo, ¿verdad? Iban a respetar irrestrictamente los derechos humanos. Estoy mencionando los componentes del proceso de pacificación firmados en Ginebra, acordados en Ginebra, el 4 de abril de 1990. Iban a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. No es cierto, y la prueba está lo de la ley de reconciliación famosa que se está discutiendo, ¿verdad? Y eso lo podemos discutir después, entiendo yo. Y cuarto, iban a reunificar la sociedad salvadoreña. Ahorita está más, nunca estuvo unida, ¿verdad? Entonces eso de reunificar era una falacia, pero ahorita está más dividida que antes, ¿sí? Entonces no. Entonces es el hartazgo. No es porque el pueblo premió a porque ha sido buen político y castigó a los otros. No, es que no estoy hablando de eso. Lo que sí es que la gente está haciendo uso de esa herramienta que le da la Constitución, por eso. como es el voto libre, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros estamos de acuerdo en que la gente puede expresarse, siempre hemos planteado, somos incluso personas que hemos dicho que la gente debe expresarse, que debe manifestarse, pero de una manera en la que exprese su deseo de cambiar este país, de mejorarlo de forma democrática. Sí, por supuesto que las formas de expresión y los espacios deben de hacerse, no manipulando, ¿verdad? Eso sí es importante, pero claro, lo decía Benjamín, la gente ya está cansada de un sistema político que no le responde. Yo no digo que no tengan razón de estar molestos con los diputados de la Asamblea Nativa, si todos lo estamos, pues han habido muchísimas propuestas en la Asamblea que no han pasado, que han sido archivadas y que beneficiarían al pueblo y no lo han hecho, se han quedado ahí estancadas. El tema de la ley de aguas, el tema de la seguridad alimentaria, que era una reforma del artículo 69 de la Constitución que simplemente no se ratificó en segunda Constitución, en segunda Asamblea, y quedó ahí pendiente de volver al proceso nuevamente. Pero quería decir que es importante expresar en este sentido que esto que ocurrió el 9 de febrero no comenzó el 7 de febrero. O sea, no es que el 7 el presidente convoca con el Consejo de Ministros. Hay en los medios ya ahí, aparecen las noticias, en un meeting del presidente Bukele en la Universidad de El Salvador, en la que relata claramente lo que se ocurrió el 9 de febrero. En ese meeting en la Universidad de El Salvador, Bukele dice claramente, si ganamos la presidencia, ¿quién va a ser el comandante de la Fuerza Armada? Seré yo. ¿Quién va a ser el responsable de la policía? Seré yo. ¿A quién van a obedecer esos órganos del Estado? A mí. Vamos a ir, dijo ahí, en la Asamblea Legislativa, vamos a marchar y esas instituciones del Estado nos van a acompañar y nos van a proteger a nosotros. Eso fue noviembre de 2018. Ya, esto no empezó hace 3 semanas, esto empezó algo que estaba muy claramente pensado, manifestado y la intención desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces no es algo que ocurrió por una circunstancia de un préstamo, ya son cosas que ya tenía planificadas desde antes. Entonces, como dices tú, la pregunta era, ¿se están utilizando mal las instituciones del Estado? Sí. Totalmente, ¿verdad? No es así, no es la forma. La idea que tiene que tener el presidente es fortalecer la institucionalidad, dar ejemplo de gobernar
democráticamente, respetando los derechos humanos, respetando la institucionalidad. Si no puede enojarse porque no le aprueban un préstamo, más lo único que está ahorita en juego es que le aprueben, autorizarle y negociar el préstamo. Y después tiene que, ya lo han dicho eso varios acá también en este espacio, y después tendrá que ya haya negociado el préstamo de 109 millones, tendrá que regresar a la Asamblea Legislativa para que lo prueben ya como tal, con todos los detalles que se han negociado, pero lo que está ahorita es la autorización de negociarlo. Y otra crítica interesante, que me parece que hay razón, es que el presupuesto acaba de ser aprobado y tiene no sé cuántos millones ahí para seguridad, y no podemos decir que estamos en una crisis y crear una crisis cuando dinero tiene, pues se le acaba de dar en el presupuesto para resolver los problemas de seguridad, por lo menos durante unos primeros meses. Entonces no es que estemos en una crisis como sabemos que ocurre allá por octubre, que muchas instituciones del Estado no tienen ni para alquileres, ¿verdad? Eso ocurre en este país. Pero ahorita en febrero, cuando acaban de aprobar el presupuesto y hay más de 600, 800 millones para seguridad, que estemos hablando de que necesita 109 millones y en generar una crisis como la que se creó, creo que sí es grave. Muy bien. Bueno, vamos a irnos a la pausa, pero en ese mismo hilo conductor tenemos que hablar de lo que profundizar en lo que ustedes han denominado como la tarea pendiente de los diputados. Es que también, es decir, los diputados para muchos se ponen de pechito, ¿verdad? Es decir, el enojo, el hartazgo, el rechazo de la gente a la clase política tradicional expresada o instaurada en la Asamblea Legislativa tiene que ver con el hecho de que los diputados no trabajen para el pueblo, sino que trabajen para sectores de la sociedad a quienes ellos responden porque han sido sus padrinos o por lo que querramos, poderes fácticos que siempre han manejado la manera en cómo se toman las decisiones en la Asamblea Legislativa. Es decir, la gente sabe que los diputados no están trabajando para el pueblo, no están trabajando. Entonces, el presidente claramente está utilizando eso de una manera muy hábil, política y electoralmente, para desgastarlo, golpearlo, con un objetivo, dicen muchos, claro, que es las elecciones de febrero de 2021. Entonces, pareciera ser que como que la clase política no está entendiendo claramente qué es lo que está ocurriendo. Y una cosa es, y un ejemplo muy claro de lo que yo estoy diciendo, y ustedes nos explicarán, es la ley de reconciliación. De ahí está la ley de agua, de ahí está pensiones, de ahí está, una serie de cosas que el mismo presidente ha bautizado como las tareas pendientes de los diputados. Vamos a la pausa y entonces profundizamos en estos temas, principal y particularmente en el que ya estamos 17 o 11 días, ¿verdad? 11 días. Bueno, ahora tiene 29, es bisiesto ahora. No, pero es 28. No, pero la fecha 28. la fecha es 28. Pero así que no pueden decir que vaya el 29. Son 9 días hábiles, pero este día siguen con la interpelación, con las interpelaciones. Sí. O sea que descartemos este día. Bueno, 10 días, pues. Menos, quizás, pero bueno. No, pero yo creo que el tamal ya lo tienen cocinado. Sí, pero así como va la cosa, ¿van a cumplir, no van a cumplir? ¿O van a aprobar una cosa que no es cumpliendo con la resolución de la Sala de lo Constitucional? ¿Y cuál es la reacción cuál va a ser la reacción del Ejecutivo, el presidente, en este sentido, verdad? ¿Quién ha cuestionado y ha criticado también duramente esto? Ya regresamos, no nos cambien.